En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Escuchen la voz del Señor.
Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él, dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea el amor mutuo, que el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, gloria a Dios, que todo lo que respira alabe al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Soy originalmente de Texas, de Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos hay un tipo de música que se llama country music, música de country. Y yo recuerdo escuchando el radio con mis hermanos que los cantos siempre describían amor,
o un hombre encontró a una mujer y se enamoró de ella, o están felices juntos, o se han divorciado y ha perdido su amor. Pero casi todos los cantos siempre cantan algo sobre el amor. En el mundo de hoy, yo creo que no se habla más que sobre el amor. No hay más discusiones que sobre el amor. Todos van a decir que debemos, sí, amar uno a otro. Pero casi nadie pregunta una cosa tan importante. ¿Pero qué es el amor? Y ahí empiezan muchas divisiones. Y ahí empiezan muchas discusiones. Porque todos van a decir que claro, debemos amar y podemos cantar de amor, podemos escribir poesía muy fina de amor. Pero la Biblia tiene una visión muy exacta de qué es el amor. Y Jesús mismo en la última cena nos dio su nuevo mandamiento de amar uno a otro como Él nos ha amado. Y el Papa Benedicto en su encíclica sobre el amor Deus Caritas Est dijo que para definir qué es el amor hay que arrodillarse. Hay que ponerse frente de la cruz y mirar al costado traspasado de Jesús, porque ahí entendemos qué es el amor. Pablo en su carta a los romanos dice que el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Es importantísimo en la Biblia cumplir la ley de Dios a través del amor. Y justo Pablo indica que toda la moralidad de la Iglesia, todos los mandamientos concretos de no matar, no codiciar, de no cometer adulterio, se resumen en esa palabra de amor, porque no hace mal al prójimo, siempre busca el bien al prójimo. Por eso Santo Tomás de Aquino puso la definición de amor de buscar y hacer el bien por el prójimo. No el bien por mí, sino el bien por mi prójimo. Y todos los mandamientos especifican qué es este bien por mi hermano, por mi hermana, por mi familia, mi parroquia, por la iglesia, por el mundo entero. Pero como sabemos, en el mundo de hoy hay mucha confusión sobre el amor. Y justo una distinción muy importante del amor cristiano es que sobrepasa lo que hablamos de la tolerancia. En el mundo de hoy muchas veces todos quieren la tolerancia, de que yo puedo hacer con mi libertad lo que yo quiero y tú no puedes hacer nada o decirme nada. Y justo escuchamos en la primera lectura de Ezequiel de ser un centinela, una atalaya, que tiene que decir a la persona equivocada que está caminando por el camino del pecado que estás cometiendo un error, que hay que convertirse. Claro que hay una manera de hacer esto y Jesús justo explica cómo debemos corregir a nuestro prójimo. Porque no podemos decir que cualquier corrección es lo que Jesús entiende en el Evangelio. Pero las palabras del Señor a Ezequiel son palabras verdaderas. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de no callarse frente del mal del mundo. No debemos simplemente permitir que el mal crezca, que las otras personas hagan lo que quieran. Eso sí se llama a veces la tolerancia, pero es solo una manera de esconder, de amar al prójimo. Porque sabemos que a veces si nosotros corregimos a los demás vamos a sufrir, como Jesús. Él corrigió a los judíos de su tiempo, a las autoridades, y sufrió las consecuencias. Y muchas veces nosotros tenemos el miedo de perder la amistad, perder la estima de los demás, o nosotros no queremos pasar el tiempo ni pensar tanto en los demás. Todo eso es falta de amor. Porque el amor que quiere, el bien por el prójimo, no el mal. Y si pensamos en otras profesiones en el mundo, tienen el deber de decir lo que es malo. Si yo, por ejemplo, voy al médico y tengo cáncer, él tiene el deber frente de la ley y frente de mí de encontrar ese cáncer, de decirme la verdad que tengo cáncer y de darme tratamiento muy duro.
Mis 2 papás se murieron de cáncer y he visto qué pasa cuando las personas sufren de esa enfermedad. Y la medicina también es fuerte. Pueden perder el pelo, pueden adelgazar demasiado, pierden casi todo. Pero es para salvar la vida. Es medicina por la persona. El médico debe dar esta medicina dura y severa. Y por eso la misericordia de Dios no es simplemente una misericordia suave que da consuelo siempre. Hay un libro en inglés que se llama Una misericordia severa. A veces nosotros pecadores necesitamos una misericordia severa que dice no. Cualquier mamá, cuando su niño se acerca, por ejemplo, al fuego, ¿qué diría? No, va a sacar la mano de su hijo inmediatamente del fuego para que no se dañe a sí mismo. Tenemos el mismo deber, porque sí existe la ley moral y sí hace daño cuando las personas no siguen esta ley. Y quizás pueden decir, eso es responsabilidad de otras personas, pero no. Primero, todos los bautizados somos profetas, sacerdotes y reyes en Cristo, quien es el profeta, el sacerdote y el rey. Entonces, cuando leemos esa primera lectura, no es solo por sacerdotes, es por todos. Todos nosotros debemos ver lo que está pasando, no solo a mí, pero a los demás, y estar atento para corregir. ¿Y por qué? ¿Por qué la tolerancia no es suficiente en el mundo de hoy? Primero, volver a este ejemplo del médico. Él no debe tener tolerancia frente de cáncer. Él no debe decir, pero son células también, y ellos tienen el derecho de vivir también. No, no tienen derecho. Deben pasar por la muerte para que yo pueda vivir. Y lo mismo, si nosotros usamos el ejemplo del cuerpo de Cristo de San Pablo en su carta a los Corintios, dice que somos miembros cada uno del cuerpo de Cristo. Y si un órgano, si el estómago, o por ejemplo con mi papá, los pulmones tienen cáncer, y no se cuida ese cáncer en los pulmones, ¿qué pasa? Se extienda a las otras partes. Se extendió al cerebro, a los nervios y a muchas partes del cuerpo. Entonces no podemos decir, no es mi problema, ese es su problema. Ahora es su problema. Y en unos minutos va a ser mi problema, porque como la enfermedad del cáncer, no puede decir que solo es ahí, va a extender y va a tocar también a mí. Entonces, si no por el amor verdadero, puro de amar al prójimo, al menos por egoísmo debemos corregir para que no crezca el mal. Entonces, cuando Jesús enseña sobre la corrección fraterna, Él enseña cómo hacerlo, porque no todas las maneras de hacerlo son según el Evangelio. Se puede corregir en criticar, simplemente juzgar. Esto no va a hacer que la otra persona se convierta. La corrección fraterna es una obra espiritual de la misericordia. Y muchas veces es una obra que recibe mucha negligencia. Porque sí debemos llevar los pesos que las otras personas nos dan, pero también debemos decirles que están haciendo el mal. ¿Y cómo? Primero, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. En privado. Jesús no dice, si algo pasa con tu hermano, dile a tus hermanos, dile a todos tus conocidos, y en el internet puedes poner todo lo que te ha pasado. No. Muchas veces para nosotros pecadores no queremos enfrentar a otra persona que nos ha dolido, y eso es normal. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pecamos. Nosotros empezamos a usar chismes, y vamos detrás de la otra persona y arruinamos su reputación, y nosotros estamos en el mismo lugar, pecadores. No estamos haciendo nada diferente. Entonces hay que cuidar y hay que preguntar. Cuando yo critico cada día, ¿cuántas veces estoy criticando a personas que no necesitan escuchar mi crítica de esa persona? Y hay que preguntar, si yo mismo he ido a esa persona a decir, has hecho esto, y ha hecho mal a mí.
hay que preguntar si tengo la valentía de ir directamente a esa persona. Y Jesús sabe que a veces, aún así, cuando nosotros hablamos directamente, la otra persona no va a escuchar. Pero en griego, la palabra para hablar al hermano no es tanto decirlo con altavoz, así. Es abrir lo que está pasando, presentar lo que ha pasado. No es tanto para acusar, sino presentar la verdad que la otra persona obviamente no ve y lo que nosotros sí vemos y sentimos a causa de la herida. Pero si no reconoce la verdad, entonces Jesús dice, llame 1, 2, 3 personas más para ser testigos. Personas quizás que ya saben de la situación o personas de confianza que pueden guardar la confidencialidad de esta situación. Y a veces eso sí es necesario, para que los demás se dan cuenta de lo que está pasando, de la verdad. Porque si no, es la palabra de una persona contra otra persona. Y esto no va a tener fin, porque los grupos van a tomar un lado u otro. Pero hay que poco a poco crecer en la situación. Hay una ley en la doctrina social de la Iglesia de que debemos siempre ir al lugar más local para corregir una situación. Si hay una dificultad, por ejemplo, en la ciudad, uno puede ir al alcalde, uno no va inmediatamente al presidente para corregir una situación pequeña en la ciudad. Lo mismo, poco a poco crece. Y después, si no escucha a ese grupo de 2, 3 personas, de testigos, entonces dile a la iglesia, pero cuida. En ese tiempo la iglesia no fue una parroquia de muchas familias, de miles de personas. Eso Jesús no quiere decir que sí debes hacer chisme con todas las personas en la iglesia para que todos sepan de lo que ha pasado. No. Cada persona tiene el derecho a su reputación. Y por esto nosotros también debemos cuidar también a nuestra reputación y a la otra persona. Cuando Jesús dice a la iglesia, está diciendo, por ejemplo, al párroco, a las autoridades, no simplemente a cualquier persona que no puede hacer nada, sino hablar y hablar. Que no crea una situación mejor, sino empeora la situación. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué hace? Trátalo como un pagano, un publicano. Quiere decir que hay que excluir la persona, pero no por odio. Jesús muestra o dice que debemos hacer esto, ¿por qué? Porque está mostrando a la otra persona lo que ya ha hecho en no escuchar, en no cumplir la voluntad de Dios, en hacer pecados mortales así obvios a las otras personas. Entonces, el asunto de corregir no es tanto de mostrar cuánto estamos enojados. Todo esto sirve que la conversión a la otra persona. Nuestro dolor, nuestras heridas, ¿qué hacemos con esto? Elevamos ese dolor hacia Dios. Ofrecemos como incienso, como el humo de incienso, con nuestra madre que sufría en su corazón las 7 espadas de dolor, ofrecemos eso por la salvación, a través del perdón de esta persona. Entonces, hay que recordar que la corrección fraterna no es para acusar y echar todo mi dolor a la otra persona y decir, eso es tu culpa y has hecho esto. Ninguna persona que ha pecado puede corregir la situación del pecado, incluso yo. Solo Jesús puede corregir la situación del pecado. Solo Él tiene ese poder en su sangre. Entonces, siempre hay que ir a Él primero. A decir, sí me ha hecho una injusticia, sí me ha dolido mucho, sí tengo un dolor todavía, una herida profunda. Todo eso ofrezco a ti, Señor, porque tú ya me amas. Tú puedes corregir la situación y después ir para que esta persona se convierta y haga lo mismo, ir a Jesús y recibir su perdón y su misericordia, porque todos somos pecadores, todos. Y cuando Jesús dice que trátalo como pagano y publicano, no quiere decir por siempre echarlo afuera. Jesús mismo hablaba con los galileos, hablaba con los paganos, hablaba con los pecadores para invitar a convertir. Y justo al fin, ¿qué dice Jesús? Hay que rezar. Nunca debemos decir, pero no escucha, entonces olvidamos de Él. No, hay que ayunar, hay que rezar hasta el fin por todos los pecadores, aun los más que no quieren a Dios,
hay que ofrecer y seguir rezando hasta el último momento. Y termino con esta cita, una persona que muchos conocen, Santa Teresa de Ávila. Ella dijo que si no fuera por mis amigos, yo estaría en infierno. Es fuerte lo que dijo. Pero ella, que es una santa, una doctora de la iglesia, una santa muy alta de la contemplación, ella estaba en pecado, y pecado grave. ¿Y qué pasó? Recibió corrección de otras personas. Por sus amigos que la corrigieron, ella se convirtió y ahora es santa en la iglesia. ¿Cuántas personas van a ser santas si yo con ese amor los corrijo? Con misericordia corrijo. ¿Y cuánta corrección necesito yo? Si yo soy también abierto a recibir esa corrección, para que yo también no vaya al infierno, sino al cielo con todos los santos. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos ha dicho Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre Celestial. Por eso nosotros, con entera confianza, con amor, oramos diciendo, Dios Padre, escúchanos. Dios Padre, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que como centinela esté atenta a los peligros que acechan al pueblo de Dios y a sus necesidades, haciendo presente el amor de Dios en este mundo, oremos. Dios Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y los pastores de la Iglesia, para que con actitud solícita y atenta escucha, sigan acompañando al pueblo de Dios. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, para que sus acciones estén orientadas para el servicio al pueblo, buscando la justicia y el bien común para todos. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Por todos los jóvenes, para que fascinados por Jesucristo tomen el Evangelio como programa de vida, oremos. Dios Padre, escúchanos. Por todas nuestras comunidades, para que sean lugares de acogida de los más necesitados, de los olvidados de nuestra sociedad y de las víctimas de la pandemia de COVID, oremos. Dios Padre, escúchanos. Por un aumento de vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa y al sacramento de matrimonio, y por nuestra fidelidad cotidiana a Jesús, oremos. Dios Padre, escúchanos.
por todos los agonizantes, los que ahora sufren en purgatorio, para que pronto entren a la gloria del cielo, oremos. Dios Padre, escúchanos. Por las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Oremos. Dios Padre, escúchanos. Padre de bondad, atiende con amor las súplicas de tu pueblo, que con fe y esperanza te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, está brotando, está fluyendo, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, está brotando, está fluyendo, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pablo, San Judas Tadeo, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad, Señor, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz, tu paz, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de ese pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar.
y ahí les prometiste que con ellos tú por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo, Jesús. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al menos por ahora, a causa de que en muchos países de Sudamérica van a haber misas en los domingos en las parroquias, eso será por ahora la última misa que vamos a celebrar con ustedes. Entonces, les exhorto que si puedan, que vayan a las parroquias, que participan en persona para recibir la Santa Comunión, porque Jesús sacramentalmente quiere estar en nosotros y entre nosotros. Y la tarea, al fin, hay que preguntar en esa semana, ¿cuántas veces yo critico, juzgo a los demás? ¿Cuántas veces yo simplemente hago chisme de los demás? ¿Cuántas veces yo de verdad, por amor al prójimo, voy al prójimo para corregir, para amar, para darle oportunidad de convertir? Y último, solo la persona que ha sido corregido entiende cómo corregir, porque ninguno de nosotros sabemos de nuestra experiencia. Nos encanta cuando nosotros recibimos la corrección. Y eso nos ayuda a entender cómo corregir a los demás. Porque solo cuando yo soy abierto a ser corregido, tengo el derecho de corregir a los demás con amor y compasión. Seguimos en oración uno por otro. El Señor esté con ustedes. Inclinados reciban la bendición. Señor, que tu santa bendición disponga interiormente a tus fieles con el alimento espiritual que les das, para que realicen todas sus obras, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra madre eres tú, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor.
Madre del Salvador,